estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos aperturamos a lo que tú quieres hacer en esta casa. Hoy recibimos de ti, Señor, tu perfecta voluntad a nuestras vidas. Y buscamos y siempre, Señor, te daremos a ti toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Gracias. Wow. Bien, familia, pues por favor puedes tomar tu lugar. Siempre te pido que repitas el título, pero ahora no lo vas a leer, sino lo vas a hablar en primera persona, ¿sí? Si el título dice así, está hablando Dios y Dios nos está diciendo, yo soy tu sanador. ¿Cómo entonces tú lo recibirías? Muy bien. Ahora lo vas a decir fuerte. 1, 2, 3. Él es mi sanador. ¿Cuántos creemos que Él es nuestro sanador? Familia, llevamos un buen rato, ya desde hace 2 años, con un tema en la mente de todos nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cómo le hacemos para que un virus no llegue a nuestro hogar? O si ya llegó, ¿cómo le hacemos para que no vuelva a regresar? ¿Cierto o no? Y todo el mundo está totalmente preocupado, centrado en algunos, las emociones le ganaron, ¿verdad? Y aún se quedaron totalmente paralizados frente a esto. Y también muchos a causa de una enfermedad hoy ya no están entre nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué en este mundo tendremos que lidiar, escucha bien, con la ¿qué? Enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué tendremos que constantemente ir las recomendaciones, ¿verdad? Vamos con los especialistas, con los encargados de brindar salud en aquellos que van a hacer una obra en nuestro cuerpo para contribuir para que nuestro organismo o nuestro sistema de nuestro cuerpo humano funcione de acuerdo a cada desarrollo óptimo? Bueno, porque todo esto tiene que ver desde un inicio. Desde un inicio tú sabes por qué hoy tendremos que buscar ayuda de ciertas disciplinas que nos ayudan a tener en cuenta que nuestro cuerpo a veces decae o en algunas situaciones llega a sufrir alguna situación. A ver, seamos honestos, ¿cuántos voy a preguntarlos, ¿cuántos el día de hoy o en este tiempo están atravesando por una enfermedad? Levanta tu mano si eres honesto. Levanta tu mano si estás siendo yo desde hace rato. A ver, levántala bien. Bien, gracias.
Dios quiere seguir haciendo su obra el día de hoy. Y mira, tenemos que entender algo muy importante, que a veces nos desviamos de este entendimiento que Dios quiere traer. Y es que desde que la caída, es decir, desde Adán, tenemos que remontarnos hasta el libro de Génesis para darnos cuenta dónde trae consigo la enfermedad. Yo te pregunto, ¿la enfermedad proviene de Dios? ¿Dios ha hecho que tú y yo o en algún momento tú hayas pasado por enfermedad? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Sabes, de una manera así general es interesante observar todo lo que la Biblia dice, porque a veces nos podemos ir con una cierta línea, ¿sí? Y claro, definitivamente la enfermedad propia no está dentro del plan, por así decirlo, de Dios. Sin en cambio, escucha bien, desde la caída, y esto es una referencia muy interesante que el mismo apóstol Pablo pone como evidencia de lo que vivimos, y no solamente en cuestiones de salud, sino en el entorno general. Él dice claramente, cuando Adán pecó, que dice, el pecado que entró en el mundo. Y eso consigo te tiene que haber mucho entendimiento. Por eso hay sufrimiento en la vida de los creyentes, aun si conocemos a Dios, sí. Por eso hay dolor. Por eso hay tragedias que llegan a suceder en nuestro entorno. Por eso no estamos exentos de recibir malas noticias. Por eso cada uno de nosotros tiene que entender que aunque sí estamos en Cristo Jesús, el mundo en el que tú y yo vivimos está atrofiado, por así decirlo. El mundo en el que tú y yo vivimos está carente de lo que originalmente Dios no quiso. Si tú no lo sabías, ahora lo vas a saber. Dios nunca creó al ser humano para que éste experimentara ni siquiera muerte. Sí, de verdad. Dios creó al ser humano para que tuviese una comunión con Él eterna. Las cosas son así, ¿no? Empiezas a darte cuenta, rápidamente resumo, Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 3, las cosas empiezan a ir mal, todo es tragedia, algo de eso estamos viendo en la serie, el mentiroso logra su objetivo y entonces a partir de ahí todo es un concepto bien interesante que es la degeneración. Dios inició para buscar una generación, pero lo que trae consigo el pecado es degenerativo. Bien interesante porque yo veía, por ejemplo, reportajes acerca de cómo el ser humano, a medida que van pasando los años, se va atrofiando, ¿sabías? Y si tú analizas y dices, bueno, por eso dicen, ya no son los mismos años de hace 10, ¿verdad? Y me sentía mejor, más fuerte, más óptimo. Y hoy en día dices, híjole, ya me cuesta incluso, no sé, agacharme, no lo sé. Y está totalmente, escucha bien, comprobado científicamente que el ser humano va experimentando día tras día pérdidas. Neuronas se van muriendo, ¿sabías? Por eso algunos dicen, híjole, ya no tengo como dicen, yo ya no estoy en la edad para aprender, sino para olvidar. Si estás conmigo, día tras día hay una degeneración en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué es eso? Por causa del pecado. Inicialmente el ser humano iba a morir. La respuesta es no. No iba a haber muerte, pero el pecado trajo consigo muerte. Y escucha, dice, y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo, ahora, sin lugar a dudas, todos se extendió en cada uno. Y ahora sí, Génesis 5, te das cuenta que los primeros seres humanos, la descendencia de Adán y todos aquellos, vivían mucho tiempo, ¿sí? Y ahí Génesis 5, percátate de cómo van resumiendo. Y este vivió tanto. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta cómo empieza a minorar la edad.
hasta el día de hoy. ¿Sabías? Está comprobado, no es nada, es casualidad, todo tiene un porqué. La gente ahora está viviendo menos años. Y se cree, es una hipótesis que está tratando de también, por muchos factores, diciendo, y las generaciones también van a vivir ahora, los próximos, los centennials famosos van a vivir menos años. ¿Estás conmigo? Entonces todo esto tiene la raíz de que vivimos en un mundo que está caído, que desde que entró el pecado en nuestras vidas tendremos que lidiar con las cuestiones que son propias de este mundo. Ahora, yo sé que escuchar todo esto para lo mejor la mayoría dicen, no, pues no es nada alentador, me estás diciendo que me voy a morir, todos vamos a morir. Y en la serie este miércoles aprendimos de algo bien tremendo, que es el que solamente nace una vez va a morir dos veces. Pero el que nace dos veces solo va a experimentar una muerte. Y ya no voy a tomar más tiempo para explicarlo. Si te interesa saber de eso, ahí está la serie. Entonces, cuando te das cuenta de que tendremos que lidiar con la enfermedad, que nuestros cuerpos se van a enfermar. Ahora, esto es importante, tendremos que hablar entonces de lo que proporciona lo contrario a la enfermedad. Porque la definición de enfermedad, ¿sabes qué es? Dolencia, carencia. La definición en la etimología de la palabra enfermedad conlleva consigo ausencia de sanidad. Cuando una persona realmente no está sana, entonces está enferma. Y escucha bien, ahorita lo estoy enfocando un poquito más hacia la parte física. Pero escucha bien, ¿cuántos han escuchado que de repente a una persona que tiene un comportamiento tan diferente a lo que es la lógica, se le dicen, oye, esa persona realmente está enferma? Y tiene que ver muchas veces asociado con la cuestión mental. Ahora yo te quiero decir, ¿cuántos saben que no solamente podemos estar enfermos de algunas cuestiones propias a nuestro organismo, es decir, enfermedades físicas en nuestro cuerpo, sino que también hay lo que hoy muchos tratan de definirlo así, las famosas enfermedades del alma? ¿Cuántos saben que a veces hay heridas mucho más fuertes que no se ven, que no necesitamos evidenciarlas de manera física, que son profundamente mostradas en nuestro corazón, llamémoslo así, en la parte emocional, que duran mucho más tiempo en su tratamiento que una herida física? ¿Están de acuerdo? Y muchas veces esas heridas son mucho más profundas y a veces más difíciles de tratar, porque aparentemente dices, todo está bien, ¿ah? Tú lo ves y dices, no tiene ningún mal. ¿Cómo te das cuenta de que hay enfermedad? ¿Cómo te das cuenta que en algún momento te enfermaste? Di conmigo, síntomas. Y los famosos síntomas revelan que ¿qué? Cuando tú vas con el doctor te dice, a ver, ¿qué le duele? ¿Dónde trata de dar un buen diagnóstico? Pero cuando hablamos de enfermedades emocionales, ¿cuántos saben que a veces los síntomas no son palpables? Los síntomas pueden tardar, pero a fin de cuentas, claro que hay síntomas. Ahora, Dios promete, y aquí empiezan las buenas noticias, familia, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros, en alguna otra parte, hemos recibido esto, sanidad. ¿Cuántos saben que al llegar a Dios veníamos con una gran carga sobre nuestros hombros?
¿Cuántos saben que veníamos heridos o puede ser que sigamos de alguna manera siendo tratados por nuestro Dios en diferentes áreas? ¿Estás conmigo? Ahora, ¿Dios quiere sanarnos? Es la primera pregunta. ¿Tú qué crees? Mira, aquí hay importante, y esto quiero tomarlo en cuenta, porque si algo ha hecho daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia, hablando generalmente, ha sido los dos extremos que quiero a continuación rápidamente voy a hablar. ¿Cuántos saben que a veces el ser humano cae en extremos? ¿Va? Se va por un polo, no se va hasta el otro extremo, pero de igual manera se pierde de los dos, de las grandes cosas que Dios quiere hacer porque ambas posiciones son incorrectas. Mira, está una parte, ¿verdad? Aquellos, y hay un gran sector dentro del cristianismo que dice, que interpreta aún la propia Biblia y la obra de Jesús diciendo de la siguiente manera: hoy en día Dios ya dejó de sanar, ya Dios no utiliza los milagros, así lo interpretan. Ojo, estoy diciendo el primer extremo, una postura totalmente escéptica a lo milagroso, a lo de Dios. Ellos interpretan que los dones que Dios ha dado al cuerpo de Cristo fueron para un tiempo y solamente, ¿verdad? Fueron importantes para el inicio y el arranque de la iglesia. Ahora ellos dicen Dios ya no hace así, entonces cualquiera que dice que Dios lo ha sanado, en realidad es un mentiroso y y son falsos los milagros. ¿Estás conmigo? Ese es un punto. Entonces hay una postura totalmente escéptica, cerrada, ¿qué? A la obra de Dios. ¿Ok? Respetable. No me voy a poner a decir, pero está el otro extremo. Y el otro extremo es la línea que prácticamente es: declaro mi sanidad ahora, ¿sí? Y en un 2x3, escucha bien, ya no es si Dios quiere, es que Dios me va a sanar, ¿verdad? Y sí puede estar detrás un corazón a lo mejor con ánimo de recibir la sanidad, pero a fin de cuentas atenta, como la otra postura, ¿sí? Ya es ahora a la 1, a las 2 y a las 3, es sano, ¿verdad? Y ya no es, si me explico, ambas posturas, te voy a decir algo, son dos extremos, atentan contra la soberanía de Dios. ¿Estás de acuerdo? Por eso yo te pregunté, ¿Dios quiere sanarte? ¿Cuántos saben que la respuesta es de parte de Él? Y es lo que te quiero llevar en esta mañana, a que cada uno de nosotros nos demos cuenta de cuál es el plan que Dios quiere hacer para nosotros. Que no es ni un extremo decir, totalmente es porque Él no quiere, o el otro extremo, cuando yo quiera y a mi manera. ¿Estás conmigo? ¿Lo vamos comprendiendo? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos presenta acerca de esto? Y mira, voy a iniciar con un gran texto, porque esto revela quién es nuestro Dios, ¿sí? Hay dos principales maneras de saber quién es Dios y cómo es Dios. Cuando tú quieres preguntar por una persona, te dices, ¿y quién es Él? Es la respuesta, decir cómo se llama, cuál es su nombre. Te digo algo, Dios tiene nombres. Entonces, cada vez que tú quieras responder quién es Dios, tienes que ir a los nombres de Dios. Pero cuando quieres evidenciar ahora no solamente quién es, sino cómo es Él, cuestiones propias de su carácter, entonces tú no solo te tienes que quedar con los nombres de Dios, sino tienes que ver los atributos de Dios. ¿Estás conmigo? Vuelvo a repetir, los nombres de Dios dan como evidencia la respuesta a quién es Dios. Los atributos dan como respuesta a cómo es Dios. Y voy a comenzar entonces con un nombre donde Dios muestra quién es para su pueblo. Y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice así: luego dijo, si ustedes escuchan atentamente, le está hablando al pueblo de Israel en un tiempo particular donde estaba siendo tratado el pueblo de Egipto por causa de, tú conoces la historia, ¿verdad? Por causa de ese corazón duro de Faraón. Y les dice algo tremendo porque Dios se revela quién es Él.
Si ustedes escuchan atentamente la voz de Dios, del Señor su Dios, y dice, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, dice, entonces, ¿qué le dice al pueblo de Israel? No les enviaré ninguna de las enfermedades. Ah, mira, interesante. Mira, es importante, dicho sea de paso, entre paréntesis, no todas las enfermedades simple y sencillamente son, sí, claro, en general por causa de la caída, pero la Biblia me enseña que hay ciertas áreas en nuestras vidas que aperturaron, escucha bien, a lo mejor cierta maldad, cierto pecado no confesado en nuestras vidas, también es la evidencia de que hay enfermedad o puede existir enfermedad hoy en nosotros. Ahora, pero decir que toda enfermedad es por causa del pecado, de nuestro pecado, de que eso también es incorrecto. ¿Sí? Ahora, aquí estamos dando cuenta que, claro, Dios está hablando de las famosas plagas. ¿Recuerdas? Las plagas tenían un propósito. Pero Él les está diciendo, a ustedes no les va a tocar. Si ustedes obedecen, cumplen todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes tienen que tener seguridad que no, las plagas no les va a tocar. Y a continuación viene un nombre tremendo, un gran nombre de Dios. Y dice, porque yo soy el Señor quien los sana. En el hebreo original es este nombre. Así está. Di conmigo, Yahvé, dilo fuerte, Yahvé Rafa. Wow, ya estás hablando hebreo. Yahvé Rafa, que la traducción a nuestro idioma sería el Señor es sanador. Wow. Fíjate, si estamos entonces en esta temática de la enfermedad, de las dolencias, de los achaques y de todo aquello que viene a este mundo, tenemos que pararnos entonces como primer fundamento. El Dios al que creemos, en el que creemos, el Dios, escucha bien, en el cual hemos puesto nuestra confianza, es sanador. Wow. ¿Cuánto les da ánimo estar esto? Es decir, tal vez no lo sabías, pero el Dios que tú y yo adoramos, el Dios al cual tú y yo servimos, ese es un Dios que sana. Y ahí entonces empieza nuestro entendimiento. Que definitivamente Dios, hasta el día de hoy, te voy a decir, sigue sanando. ¿Por qué estoy tan convencido de decírtelo? Porque lo he visto. Una y otra vez. Hoy tengo en el Instituto Bíblico, en la modalidad sabatina, una alumna que es un testimonio impresionante. Ella había sido diagnosticada con cáncer terminal en el hígado, en el estómago, perdón. Cuando la fueron a visitar, ella nos platica, el doctor ya la había desahuciado, le dijo, bueno, pues yo le recomiendo que se vaya despidiendo ya de sus familiares, porque pues ya las quimioterapias y todo aquello, pues ya cumplió. No quiero ser mentiroso, bueno, algo así le decía, y entonces, pero fue un grupo de personas a orar por ella y confiar en la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra? ¿Y cuántos saben que a pesar que aún un diagnóstico en este mundo tan catastrófico, tan lamentable, puede ser revertido por el poder de Dios? Dios tenía un plan para esa mujer, tiene un plan para esa mujer sin duda. Eso fue hace 5 años, hoy en día está a punto de graduarse. Dios es el Señor, es sanador. Y así como ese, te puedo contar muchos otros donde yo he visto milagros sobrenaturales
de parte de Dios. Yo siempre he dicho, esa es la parte, digamos, que se denomina a la interpretación de la creencia. Hay la línea cesacionista que prácticamente interpreta que eso ya no es. Y la otra parte es los continuistas. Yo soy un continuista, pero siempre me he dicho de esta manera. Yo soy un continuista, pero moderado, ¿no? Porque sí, sí, claro, totalmente creo en los milagros y en la obra de Dios, porque una de las más grandes experiencias fue cuando delante de mis ojos, ¿sí? En un evento recuerdo cuando oramos, cuando una persona empezó a orar y de parte de Dios le dijo, vamos a orar por aquellos que nacieron con pie plano. Y cuando vi el auditorio era una gran cantidad de niños y incluso adolescentes, jovencitos que tenían el pie plano. Y yo la verdad te voy a decir, o sea, era bastante escéptico, como que yo decía, pues se me hace que este es un charlatán, ¿no? Y entonces, delante de mis ojos, así yo lo pude ver. Yo vi un pie totalmente, nadie me lo contó, esto yo lo vi, estaba totalmente como, no sé si has visto los pies planos. Cuando terminamos de orar, ¿qué crees? ¡Prac! Apareció la curva frente a mis ojos. Wow. Y lo vi no solamente en uno, lo vi en ese día en la gran mayoría. Ahora, cuando vemos la obra, el ministerio de Jesús, pregunta, ¿cómo se caracterizó principalmente el ministerio de Jesús sobre la tierra? Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? Jesús iba y simple y sencillamente se la pasaba predicando, simple y sencillamente. Claro, iba acompañado de señales y prodigios. Mira, y me encanta una de las citas cuando Jesús inicia su vida, porque podemos ir con cada evangelio y encontrarnos, mira, aquí tengo una lista larga de todas las obras y sanidades que Jesús hizo. Mira, como dicen, muestra un botón, porque Jesús sanó de lepra, sanó parálisis, levantó paralíticos, sanó tumores, sanó de una gran cantidad de eventos que se muestran en las escrituras que Jesús hizo. Pero quiero darte solamente cómo inicia su ministerio. Mira, Lucas capítulo 4, por cierto, mira, ¿sabías? Lucas, el autor de este evangelio, me encanta porque si lo ves desde ese ángulo, entiendes el propósito por el cual también Lucas lo da detalles que en otros evangelios no se muestran. ¿Sabes por qué? Lucas era de profesión médico. ¿Sabías? Y un médico va a relatar, por eso es impresionante ver el evangelio de Lucas desde ese ángulo, las obras de sanidades que hizo el Señor Jesús. ¿Cuánto sabes que un médico tiene mucho mayor conocimiento de que lo que es? Entonces, cuando realmente hay una sanidad en el ministerio de Jesús, Lucas no pudo decir, ay, ¿cuántos saben que nosotros nos podemos imaginar porque no tenemos el conocimiento médico en algunas áreas? Pero un médico puede constatar que realmente por cierto, regresando al ejemplo que te dije, cuando esta mujer regresó, él me platica, esta mujer de cáncer regresa y nuevamente con su médico y le dice, ¿qué le pasó? Esto es un milagro. Es decir, estaba constatando que había en esa mujer sanidad. Entonces, Lucas relata una gran cantidad de eventos, pero relata cómo comienza el ministerio de Jesús. Y ahí te vas a dar cuenta que esto engloba perfectamente cómo fue su obra sobre la tierra. Lucas capítulo 4 versículos 16 en adelante. Dice, vino a Nazaret, de donde era oriundo, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, Sabbat, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está
sobre mí. Y aquí está el resultado de cuando, ¿sabes? Jesús está diciendo esto, pero el contexto es que Jesús viene del desierto. Había pasado un tiempo de 40 días, 40 noches sin probar, donde fue probado por el enemigo, ¿te acuerdas? Y viene en el poder, así inicia su ministerio. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Wow. Pregunta. Y más adelante, ¿sabes? Jesús cierra el rollo y ¿sabes qué les dice a los fariseos? Hoy se ha cumplido esa escritura ante sus ojos. Wow. Ahora yo te pregunto, si tú conoces el relato de los evangelios, si tú sabes de todo el ministerio de Jesús sobre la tierra, pregunta, ¿fue así? Claro que sí. En otras palabras, si tú analizas estos versículos, está diciendo, yo vengo a sanar enfermedades, a dar milagros, sí, a predicar las buenas nuevas, escucha, y no solamente, escucha bien, sanidad física, sino también sanidad en el alma, por así decirlo. Me ha enviado a sanar los quebrantados de ¿qué? Wow. Y te digo algo, yo creo que no hay persona sobre la tierra que no necesite ser sanada de algo. Yo sé que en algunos es mucho más trabajo reconocerlo, pero aún esa misma posición, yo lo hablo por mí, yo muchas veces yo creía estaba bien y por eso, por ese engaño de pensar que estaba bien, no me acercaba a Dios. Pero en realidad era un síntoma de que estaba enfermo. Las grandes noticias, familias, que tal vez, por eso me encanta lo que estábamos cantando. Porque si tú lo analizas, realmente a veces ni cuenta te das, pero Dios está obrando. Y Dios está trayendo sanidad a tu corazón de múltiples heridas, cuestiones que la propia vida y el vivir en un mundo que está caído te ha atrofiado. Porque has recibido rechazo, porque has recibido malos tratos, porque has recibido señalamientos, porque has recibido culpas, porque te han hecho una gran cantidad de cosas, escucha. Y Dios nos sigue sanando. ¿Cuántos le podremos dar gracias a Dios? Porque aunque no lo podemos ver, Él sigue obrando. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Y entonces el ministerio de Jesús siguió desarrollándose a lo largo de toda una zona de Palestina, Samaria, Judea. Llegó a lugares y empezó a hacer milagros donde se ponía Jesús, ¿verdad? Por así decirlo, se proclamaban las buenas nuevas. Pero entonces la fama empezó a recorrer. Y te das cuenta que ni siquiera tenía a veces que llegar. Recuerdo una mujer que llegó y le dijo, mi hijo está mal. Y Jesús le dijo, no, bueno, pues de alguna otra manera había una cuestión cultural ahí. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Verdad que no era? Pero esta mujer tiene fe. Y entonces, ¿sabes? Jesús no tuvo ni siquiera que ir a ese lugar para ver al enfermo. Le dijo, tu fe es grande, mujer. Y nos empezamos a dar cuenta entonces que todo lo aquello, porque también Jesús fue, y en alguna también está relatado en el Evangelio de Marcos, donde Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí.
Sí, también está evidenciado. Y dices, ¿qué pasó? Pues dice, si es general, entonces, no, pero dice, ¿y qué pasó? ¿Se le acabó el poder al Señor? Y dice bien, a causa de la incredulidad. ¿De qué? De las personas. Entonces ahí está comprobada la tesis que te estaba proponiendo hace un momento. Ni es una de decir, ¿verdad? Ya no. O la otra es ahorita y a mi manera. Porque aún en el propio ministerio de Jesús no sucedió así. ¿Cómo lo conceptualizaba la iglesia? Una vez que Jesús había partido, ¿los apóstoles siguieron haciendo sanidades? ¿Te acuerdas a Pedro en el templo de la Hermosa? ¿Sí te acuerdas? Pedro y Juan, ahí en el Hechos capítulo 2 en adelante, empiezan a predicar. Viene una gran conversión, señales el famoso después el cojo de ahí que tenía mucho tiempo, que era conocido. La famosa declaración de no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Y eso sucedió. Pero también veo a un otro hombre de Dios tremendo que hizo grandes obras, que 3/4 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y en Gálatas le agradece a la iglesia en Galacia la gran obra que han hecho por él, lo que conocemos como el famoso aguijón de la carne. Hay varias interpretaciones a qué era ese aguijón de la carne. La más sensata y la más lógica es la enfermedad que el apóstol Pablo tenía en sus ojos, ¿sabías? Ahí lo dice, porque ustedes, iglesia amada, dice, casi me dieron sus propios ojos para que yo pudiese estar, o sea, estaba hablando de cómo lo trataron de una manera extraordinaria. Pero que asimismo, escucha bien, el apóstol Pablo, al menos en el tiempo en el que está relatado los eventos, nunca está referenciado su sanidad. Y también está evidenciado como él dice, ¿verdad? Le he pedido al Señor. ¿Cuántas veces tú sabes esa parte? ¿Verdad? Le he rogado al Señor que me sane. Y él ha contestado, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En tu debilidad. Entonces ahí está, ¿verdad? No es tampoco aquí, es ahora. Y no es a la medida cuando yo quiero. Lo que sí te estoy tratando de decir es que claro, que Dios puede obrar de manera soberana. ¿Qué es lo que busca en ti y en mí? Que le creas. Y cuando yo veo que todo tenía un porqué, el porqué sanó a esa mujer, en mi lógica, porque sanó cosas que no hacían, que no eran convencionales en el tiempo, por qué hizo así y otro no, me doy cuenta, escucha bien, en lo que hay que descansar, querida familia. Di conmigo fuerte, Dios sabe lo que hace. Dilo fuerte, Dios sabe lo que hace. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios está usando sus propósitos eternos para que cada uno de nosotros pueda acercarse con un corazón sincero y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres mostrarme a través de lo que vivo, de lo que estoy pasando, de lo que ahora enfrento? Porque sí, ya para ser más puntual, Dios puede sanarte el día de hoy y en este mismo momento porque su poder es increíble, ¿lo creen? O como Dios puede que decirte o hacer, ¿me explico? Que sea a través, mira, a mí me impactó un hombre que dijo, Dios me sanó y todos pensaban, wow, ¿en qué momento? Y dijo, no, me operaron. ¿Sí se dan cuenta?
me operaron y todos muchos, no, pues todo fue el doctor, ¿no? No, fue Dios. Él lo dice así. Y dice, Dios me sanó a través de la vida de este doctor. Wow. ¿A quién le está dando la gloria? Efectivamente. Y a veces, muchas veces no lo vemos así. La tendencia es, mira, pensar que nosotros, o aún los hombres de Dios que oramos por las personas, son los que Dios sana. Perdón, son los que propiamente sanan. Es un error. El único que puede traer sanidad, ¿quién es? Dios. Entonces la iglesia en el Nuevo Testamento hacía referencia de lo que, no sé si se percataron, pero en esta mañana iniciamos cuando estábamos en la alabanza con un pasaje muy conocido. ¿Alguien se percató? Isaías 53. La referencia del Mesías sufriente, el siervo sufriente, la referencia de la obra de Cristo. Y ya ven lo que me impacta, que la iglesia tomaba esa referencia para dar evidencia de que el Señor seguía haciendo. Mira, ¿y dónde lo vemos? Lo vemos con el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia, esto que estás viendo, esto es otra cosa que Isaías 53. Y él dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivos para lo que es recto. Y él dice lo que dice Isaías, ¿no? Por sus heridas, que dice, son la iglesia en el Nuevo Testamento creía en la obra que Cristo Jesús hizo, ¿sí? Y consigo tomaba en cuenta que Dios deseaba seguir haciendo una obra en sus vidas. Familia, estamos llegando a la parte donde quiero centrar tu atención a lo que hoy Dios quiere hacer. Recuerda, vamos asentando, la sanidad en la vida de una persona recae absolutamente en la soberanía de Dios. Claro que Dios sigue sanando hasta el día de hoy y Dios quiere sanarnos. Pero dilo fuerte, pero no es a mi manera, es a su manera. Y lo que Dios quiere hacer en esta mañana, lo va a hacer con propósitos eternos. Es decir, si hoy tú recibes tu sanidad completa, gloria a Dios, porque hay un plan perfecto. Sabes, a mí me encanta que esta mujer que te hablaba cuando fue sanada, sabes, trajo consigo una convicción al entorno. ¿Para qué? Para que otras personas creyeran. Y a veces Dios lo va a hacer, pero escucha, Él sabe lo que hace. Y quiero recalcar eso para que quede grabado. Ahora, hay una porción que es tan importante que entendamos en el contexto correcto, porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es lo que practicaba la iglesia en el Nuevo Testamento que se asienta hasta el día de hoy para que lo podamos hacer? Y te digo, el día de hoy lo vamos a hacer. ¿Sí? Y es algo que constantemente creo debemos de seguir haciendo porque estamos ejercitándonos en la fe y en el conocimiento de Dios acerca de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y dice así, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué responderían? ¿Ok? Oren. ¿Saben? Entonces cada invitación que les hago creciendo en la oración trae respaldo. Y a veces es lo que no hacemos. ¿Alguno está feliz? ¿Estás feliz? ¿Qué tal cantaste hoy? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Sí, a ver, dice sí. Que llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los de con respeto y cariño, con el bastón y no. Este término es el término diácono. Los líderes de la iglesia. Los que Dios ha puesto en la figura de autoridad.
En este caso, mi esposa, un servidor, somos los líderes que Dios ha puesto para esta casa. Que llamen a ellos, ¿sí? Para que vengan y ¿qué? Y oren por él. ¿A quién? Al enfermo. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ojo, aquí lo tengo. No hay nada mágico aquí, no. ¿Explico? Ahorita vamos a entender, no es el aceite. Y ya no me da tiempo a explicar un poquito más la simbología del aceite. En la Biblia está increíble. Pero dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe. ¿Sabes qué le digo al Señor? Que el día de hoy, tú y yo, no solamente el que está enfermo, sino que el pueblo podamos unirnos en una oración con fe. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que ¿qué? ¿Quién es? ¿Es el aceite el que hace sanar? ¿Es la persona que son los ancianos lo que hacen sanar? Y el Señor, ¿qué dice? Hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. Escucha bien. Qué importante entender esto como Dios desea que tú y yo busquemos entender ya con este previo antecedente. Porque si el día de hoy oramos, me explico, ¿verdad? Y eso es mucho causa de que muchos no comprendan lo que Dios está tratando de decir aquí, o nos está tratando de decir a nosotros, mejor dicho, es nuestra comprensión la que a veces es la errónea. Si alguien de nosotros el día de hoy no sana o no se logra, ¿qué vamos a decir? No, pues qué. Muchos se han atrevido, no tienes fe, ¿va? Otros más se han apresurado a decir, no, pues Dios no es mentira, Dios no está haciendo nada. ¿Cuántos saben que Dios no es indiferente a nuestras necesidades? Es lo que la iglesia estaba creyendo. Y es lo que la iglesia debe de seguir creyendo, que es la voluntad de Dios que se cumple, que Él desea, que sí hasta el día de hoy Dios sigue siendo Jehová Rafa. Y que el día de hoy puede ser la oportunidad que tú y yo lo conozcamos de esa área. Así que, ¿qué te parece entonces si nos ponemos en pie? Ahora sí, equipo de alabanza, por favor, si son tan amables.